Marcelo Candegave, discípulo y sucesor del maestro y médico también homeópata Eugenio Candegave. ¿Cómo era la personalidad de su padre Eugenio? ¿Cómo era este personaje en términos homeopáticos? ¿Era un anciano sabio como el sulfur, dulce como pulsatilla, apasionado como nux vomica? ¿Cómo describir a este hombre que tuvo un sistema único para interpretar la homeopatía? Bueno, todavía quiero aclararte que lo tiene porque él vive a los 86 años, sigue atendiendo. Es una leyenda viviente. Sí. Y bueno, tiene muchas cosas, algunas de nux vomica, otras de sulfur, otras de pulsatilla, pero tiene su gran valor es la tenacidad. Él ha sido una persona tenaz y, digamos así, afina a la verdad, ¿no? Aún en la relación conmigo y a pesar de tener tanto diálogo siendo su hijo y demás, lo que más llamó la atención la relación mía con él es su afinidad por la verdad, ¿no? Estar abierto a todo, pero no incorporar todo por el simple hecho de estar abierto. Cuéntame una cosa, en uno de los libros del doctor donde usted hace el prólogo, escribe: su generosidad me permitió crecer junto a él sin el peso de la responsabilidad que implica llevar a su apellido. ¿Cómo fue su niñez, rodeada de la sabiduría de Paschero y de su padre Candegave? ¿En qué momento se dijo a sí mismo, yo voy a ser médico homeópata? Bueno, yo quería ser médico, yo quería ser homeópata desde chico, jugaba al homeópata, digamos así. Después esto se fue gestando en la adolescencia como idea y después se plasmó en mi juventud como idea, ¿no? Estudiar medicina. Me costó muchísimo. Yo estudié alopatía para hacer homeopatía, entonces me costó muchísimo. Entré a una universidad que en realidad no tenía nada que ver humanísticamente con el ambiente que yo me había criado y como decías bien, ¿no? Casi un hijo espiritual de Paschero, que fue no solo un maestro de homeopatía, sino un maestro espiritual, y de Eugenio. Y con respecto a lo que me decías al principio, Eugenio tuvo esa gentileza, como digo yo, pero esa humildad de siempre escucharme y permitirme crecer al lado de él como otro, no como el hijo de él, ¿no? Yo nunca me sentí el hijo de él. Y esa no es una virtud mía, sino es lo que él logró con su relación conmigo, que yo no me sintiera hijo de él, ¿no? Y eso se dio hasta en las relaciones con los demás, ¿no? Él siempre fue Candegave y yo siempre fui Marcelo, ¿no? Y es muy notable eso, ¿no? Que hicieron esa distinción los ocasionales estudiantes oyentes, ¿no? Una cosa importante, Paschero introdujo el concepto de historia biopatográfica, fue el que generó más bien una sistematización con un hilo conductor. Y en el caso de su padre, él introdujo este concepto de síndrome mínimo característico, claro, que es un poco la base con los síntomas guías, condicionantes y complementarios, que es la base de este algoritmo Candegave, ¿no? Cuénteme una cosita, un detalle. Es una genialidad donde se combinan las probabilísticas, lo matemático y la semiología médica. ¿Cuál es el aporte de este algoritmo Candegave? Sí, estas son dos cosas, ¿no? Diferentes. El trabajo de materia médica de Eugenio basa su originalidad en la sentencia que él hace, que lo importante no es un síntoma y otro síntoma y unirlos cuantitativamente, sino que lo importante era empezar a ver cuál era la relación que unía estos síntomas, para dar una explicación más a los medicamentos. O sea, que los remedios no fueran una suma de síntomas, sino tuvieran esa suma de síntomas, participaran de un orden, que era una relación ordenada del todo de una manera mucho más individual, ¿no? Ver a los remedios como un alguien, digamos así. Lo del algoritmo es otra cosa, es un sistema matemático que busca a través de unos datos del paciente hacer como una especie de repertorización, es decir, ver en la materia médica si el rango de semejanza matemático se corresponde entre los remedios y los datos del paciente. Son dos códigos alfabético-numéricos que se han relacionado, ¿no? ¿Y cómo surgió esta idea genial? Porque es una idea revolucionaria para el diagnóstico, es impresionante. ¿Cómo se ocurrió esta idea? En realidad no fue una idea, sino fue una necesidad en función de la diversidad cada vez más amplia de la materia médica. Surgió de una inquietud de ver que cada vez es más difícil encontrar y hacer el diagnóstico del remedio del paciente, y entonces, en función de una conversación que tuve con un físico cuántico allá en Berlín, Hans-Peter Dürr, que es un físico muy famoso en nuestra época,
creé un grupo de trabajo con un epistemólogo, un ingeniero informática, etcétera. Bueno, empezamos a trabajar sobre ver de qué manera podíamos cruzar datos del paciente y datos de los remedios para poder encontrar una relación matemática, ¿no? Todo haciendo traducciones a lo matemático. Y bueno, es medio complejo de explicarlo en esta entrevista, pero bueno, logramos distinguir un código fonético-numérico en los medicamentos que al mismo tiempo se relaciona con un código fonético-numérico del paciente. Cuéntame una cosa, ¿cree, doctor Marcelo, que la homeopatía se ha politizado en ideologías complejistas y unicistas, que las farmacéuticas tienen algo que ver en esto? ¿Cómo está el destino de la homeopatía unicista y esta tradición? Sí, la homeopatía siempre fue unicista, ¿no? Lo que pasa es que cada tanto ha sufrido esa desviación hacia el complejismo, que es una desviación por un lado natural, pensando en la urgencia que tienen los médicos de curar, o lo rápido que tienen los médicos de aprender. El unicismo cuesta ser aprendido, hay que estudiar, hay que trabajar mucho y no tiene los protocolos que pueden tener las medicaciones homeopáticas dadas en los sistemas complejistas. Entonces, bueno, para un dolor de cabeza todos estos remedios sirven, entonces los pongo todos en un frasco y los doy. En cambio, para un unicista, ese paciente con dolor de cabeza tiene una historia para contar, dolores para comentar, y hay que, digamos así, encontrarlo con toda una serie de medicamentos, con la diversidad de la materia médica. Entonces, la problemática del unicismo ha sido siempre luchar contra dos factores. Por un lado, un factor que yo diría económico, porque la homeopatía como medicina es una medicina, digamos, barata en precio. En segundo lugar, ha tenido que luchar contra el rechazo de la medicina que se aduce ser la oficial en el mundo, por lo menos lo es en Occidente, de no tener muchos lugares de compartir sus experiencias, de no tener al alcance de los grupos de homeópatas, no sé, laboratorios que apoyasen investigaciones serias. Y bueno, ha sufrido muchos embates, pero los unicistas nos tenemos que quedar tranquilos, porque esto sucedió desde siempre. Desde hace más de 200 años que el unicismo tiene momentos donde parece que el futuro es un futuro de incertidumbre y de finalización. Y después vuelve a reagruparse y vuelve a desarrollarse. Nos parece mentira que hayan pasado tantos años, ¿no? Imagínense, estamos hablando de antes de la medicina científica, ¿no? Y a pesar de todo, bueno, la gente sigue creciendo en la homeopatía, sigue creciendo en la homeopatía, y los homeópatas seguimos curando casos, ¿no? Cuéntame una cosa, la homeopatía trata mucho los aspectos mentales. ¿Está muy derivada en análisis psicoanalíticos o también ya se están cubriendo otras visiones psicológicas tipo junguianos, transpersonales, existenciales tipo Viktor Frankl? ¿La homeopatía es muy joven todavía? ¿Está generando cada vez nuevos conocimientos? Para la homeopatía, la mente es la primera en captar el desequilibrio o la desarmonía de la totalidad. Entonces es importante la mente como por ser la primera en experimentar en sensaciones la desarmonía de la totalidad del organismo. Entonces no es la causa de las enfermedades, como lo deben plantear algunas ramas del psicoanálisis, por ejemplo, sino la primera en captar el desequilibrio. Y el estudio de la mente, por esa misma jerarquía, es muy importante para los homeópatas. Entonces los homeópatas, en los unicistas, en cada caso el estudio de la mente y ver cuáles son los síntomas que surgen de ese estudio de la mente, es encontrar quizás lo más profundo del desequilibrio humano en ese individuo. Pero es difícil compararla con la psicología, que hace otro tipo de investigación, o los junguianos, que hacen otro tipo de investigación, ¿no? Porque ese, digamos así, parte de un sustrato científico distinto. Pero se puede llegar a un diálogo entre el conocimiento psicológico de la materia médica y algunas escuelas psicológicas. Sin duda. Okay. Sin duda. La filosofía y la psicología son quizás las dos ciencias más comunicantes con determinados aspectos de la homeopatía.
Las serpientes en las culturas, en la antropología, se las analiza como símbolos de sabiduría. Cuéntenos un poco sobre el tema de la chesis. El doctor Pascheru en sus obras se le refiere como a la persona con cuadros de trance espírita, proclive a la evidencia, personajes de características muy particulares. Algún psicólogo llamado Luis Gasparetto decía que en muchos, a veces, hospitales psiquiátricos se encierran a gente sana que a lo mejor tenía cierta predisposición mediúnica no equilibrada. ¿Estos medicamentos, tipo la chesis, esta materia médica, ayuda a este tipo de funciones psicológicas desequilibradas? ¿Hay casos sobre este tema? Sí, el medicamento de la chesis, que se saca del veneno de la serpiente, la chesis, entre todas las características mentales que tiene como indicación, una es la mediunidad, ¿no? Que no es la única, digamos así, ¿no? Los remedios, las características mentales de los remedios en realidad no son, digamos así, adjudicaciones que le dieron los autores a los remedios, sino que han surgido de la experimentación. Es decir, los remedios homeopáticos se experimentaron en los experimentadores, en los cuales lo que se ha hecho es exaltar una sintomatología que el remedio después va a curar. Entonces, entre la sintomatología que, por ejemplo, exaltó la chesis, es esas características de la clarividencia o la de medium, ¿no? Pero bueno, no son todos los aspectos de la chesis. Sí, tiene aspectos importantes. Dentro de la mitología europea se hablaba mucho de esto, de las leyendas del hombre lobo, la licantropía. En algún momento la medicina habló de la porfiria, y parece que el medicamento que se asocia mucho con estos personajes es belladona. ¿Qué características tiene este belladona? Que es una sustancia muy particular, la atropina, y qué valor tiene a nivel homeopático también. Sí, la belladona es un medicamento que en su fase tóxica es muy tóxico para el hombre, y en su patogenesia, en su expresión homeopática, es un medicamento que tiene dos aspectos fundamentales y opuestos, ¿no? Es como un ángel o un diablo, ¿no? Porque tiene aspectos de mucha dulzura, mucha benevolencia, pero al mismo tiempo acciones de mucha violencia. Y esto lo llevó a lo mejor a la tropa veladona a emparentarse con estos dobles aspectos, ¿no? Del hombre que de noche se convertía en lobo y estas historias, ¿no? El ángel o diablo, ¿no? Pero bueno, es un medicamento muy utilizado en homeopatía, tanto en procesos crónicos como en procesos agudos de enfermedad, conocido hace muchísimo tiempo. Y bueno, sí, en ese aspecto de la mente tiene esa bipolaridad. Uno de los temas que más apasiona dentro del campo psicológico o dentro de la psiquiatría es el tema de los trastornos de identidad disociada. Tengo entendido, según lo que hemos investigado, hay medicamentos como el anacardium, que tiene que ver con estas personalidades disociadas. ¿Hay medicamentos que ayuden a estos trastornos de personalidades disociadas? Sí, el anacardium tiene esa característica de ser, digamos así, el más inseguro y el más cruel al mismo tiempo de la materia médica, ¿no? Tiene características mentales muy fuertes, muy de sometimiento y al mismo tiempo de gran crueldad, ¿no? Y esta bipolaridad es la que se asemeja a muchos cuadros psiquiátricos, ¿no? Y donde el anacardium ha sido efectivamente muy curativo. Cuéntame una cosa, revisando un poco la historia en las biografías de santos, de estos personajes que tienen trances místicos, se ve hipertermia, acaloramiento. ¿Hay materia médica comparable a estos síntomas? Por ejemplo, qué sé yo, el pulsatilla, el sulfur, la chesis, de esos acaloramientos y búsquedas místicas. Sí, bueno, de estos tres remedios que usted me dice, quizás el que tiene más un pensamiento más místico y más teórico es Sulfur. Sulfur es un personaje que cree que tiene todo el conocimiento, que tiene toda la verdad, y al mismo tiempo sufre estos calores abruptos, ¿no? La chesis, por ejemplo, que otro remedio, lo que usted decía, lo que tiene es una sensación de comunicación con lo divino en sus aspectos así más psicóticos, ¿no es cierto?, del remedio. Pero sí, todos estos cuadros, los remedios nunca tienen una sola forma de expresarse, tienen una variabilidad en su arquetipo de expresión, pero bueno, sí, lógicamente coincide con muchos aspectos de las descripciones universales, ¿no? Del Mercurius se ha dicho, psiquiatras que siguen las líneas de Cory Snyder de personalidades psicopáticas,
que llega a tener delirios de visiones del infierno. ¿El Mercurio es un ser atormentado? Sí, el Mercurio tiene, en la patogenesis de Mercurio, tiene una ilusión que es la que está en el infierno, ¿no? Y que está siendo juzgado en el infierno. Así que este sentimiento de culpa de haber cometido un crimen y una transgresión muy fuerte es un sentimiento que está en las personas que padecen este remedio, que quizás no lo van a sentir como que están en el infierno, pero sí van a sentir de alguna manera que han cometido una traición, un delito importante, ¿no? Y al fin y al cabo son personas que tienen un componente agresivo importante, tanto a nivel de su personalidad como a nivel de su patología física, ¿no? Flemones, etc. Algún psiquiatra Lukianovic hablaba de que las personas que tenían a veces trances místicos, tipo experiencias cercanas a la muerte, hablaba de alucinaciones autoscópicas. Revisando en la materia médica de los homeópatas encontró el medicamento cánfora. ¿Este medicamento tiene este tipo de percepciones de separarse del cuerpo? Sí, cánfora, inclusive en el mismo estado de intoxicación de la cánfora se siente absolutamente lúcido, pero inmóvil en su posibilidad de manifestarse exteriormente. Entonces esta situación de tener dos mundos, el interior con una gran vivencia y el exterior hasta con una parálisis, es el modus vivendi del cánfora. Cuénteme una cosa, la homeopatía cura de una forma cuántica por la energía que se encuentra molecular de la materia médica. El Masaru Emoto ha hecho estudios de la energía del agua. Algún historiador del tema homeopático, en un libro titulado Hahnemann y la homeopatía, el señor Peter Morrell, doctor también, escribe que Hahnemann, aunque estuvo lejos del mito de la alquimia, que estuvo lejos, que no se identificó mucho con Paracelso, utilizó los 7 metales en la alquimia. Es el homeópata, siendo muy médico, una especie de alquimista moderno, entendiendo como un sabio que cura también. Bueno, son varias preguntas al mismo tiempo que me haces. Pero yo te diré una cosa, el mecanismo de acción del medicamento homeopático es desconocido. Se sabe, por experimentos indirectos, que en este medicamento hay una información determinada y que en el paciente también hay una información determinada a enfermarse de una manera y no de otra. Y que esa relación entre la influencia del medicamento y el paciente con susceptibilidad hacen que se neutralice, digamos así, por ponerle un nombre, la enfermedad. Y esta es una concepción que solo la cuántica puede explicar. Ni la física mecánica, ni la biología, menos que esté aplicada a la física cuántica, ni el método tradicional de, digamos así, de lo que es ciencia, digamos así, puede aplicar. La homeopatía tiene que ser juzgada por otra metodología, no por la metodología, por ejemplo, del famoso modelo científico. Por otro lado, el homeópata se siente un alquimista. Siente que lo que hace con el paciente es un intercambio en su relación, donde de golpe descubre aquella información que hay en el paciente y que debe curar a través de un medicamento por ahí experimentado hace 250 años. Entonces la sensación con la que vive el homeópata la consulta médica es una sensación de alquimia. Porque por otra parte los cambios que se producen en el paciente no se establecen solo en el plano de lo físico, de los dolores, de las molestias, sino en cambios emocionales por ahí muy fuertes y mentales muy importantes. Entonces todo hace que ese juego de relación entre el médico y el paciente sea como una especie de transmutación, ¿no? Así que la vivencia, creo yo que es una vivencia alquímica, sí. Nos queda una última pregunta, doctor, y le estamos agradeciendo por su tiempo. Uno de los temas que apasiona en el mundo psicológico es estos de los síndromes demonopáticos, gente que se siente posesa. Hay medicamentos que tienen que ver con estas sensaciones de posesión. Y una pregunta también aledaña: ¿en qué momento lo que parece ilusión se vuelve real? En el caso de estas personas psíquicas, no necesariamente es ilusiones, viven cosas impresionantes. Hay remedios como el estramón y otros remedios más que han participado de curaciones de este tipo, ¿no? Lo que pasa es que la frontera entre lo real y lo patológico es muy friable, ¿no? Es muy friable. Nosotros lo que sabemos es que sabemos poco del psiquismo.
no es que no estamos tan avanzados, el hombre no ha avanzado tanto como para saber tanto del psiquismo, sabemos poco. No podemos explicar lo que es una intuición, por ejemplo. No podemos explicar lo que es una clarividencia, una premonición. Cómo el tiempo desaparece en ese momento y vivo algo que está en el porvenir. Y todos sabemos que, aunque haya explicaciones neurológicas, la realidad es que una premonición quebró la barrera del tiempo. Y no lo podemos explicar el motivo y por qué. Yo supongo que dentro de esos casos, digamos así, de relación con energías de otro tipo, habrá casos de enfermedad y a lo mejor relaciones con otros niveles o dimensiones de uno mismo, ¿no? A la larga, los cuánticos han formulado matemáticamente 11 dimensiones de nosotros mismos y nosotros conocemos 4. Usted y yo estamos viviendo en 11 dimensiones, aunque nos parezca que vivimos en 4, la de la altura, la de la anchura, la de la profundidad y el tiempo. Cuénteme una cosa, doctor. Si usted pudiera preguntarle algo a Hahnemann y pudiera conversar, ¿sobre qué temas conversaría con Hahnemann? Ah, qué pregunta buena esa. ¿Qué le preguntaría? ¿De una pregunta sola? Sí, una sola. ¿Qué le diría? ¿O qué le agradecería a Hahnemann por haber hecho por la medicina? ¿Qué le diría usted a ese gran genio de la medicina? Yo creo que Hahnemann fue un hombre que fue, como buen partícipe de la época de la Ilustración, fue estudiando de la experiencia. La experiencia le fue indicando el camino, ¿no? Y todas las variaciones que hizo él en su desarrollo de la homeopatía, las hizo en función a las variables que él iba encontrando en ese camino, ¿no? Entonces quizás su virtud más, la que yo le preguntaría cómo lograrla, esa virtud es no alejarse de eso, ¿no? De esos signos que en el camino aparecían y que le daban la posibilidad a él de cambiar o de reformular su propia teoría para llevarla todavía más hacia adelante, porque él estuvo experimentando hasta los últimos tiempos de su vida. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Este es un obsequio que le dejo del trabajo de producción que hacemos aquí en Ecuador. Se llama Entrevista con los Espíritus. Es un libro que habla de temas paranormales y es un obsequio a usted. Perfecto. Un agradecimiento por ese tiempo que nos ha dado y por hacernos entender los secretos de ese mundo maravilloso de la homeopatía. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Un gusto, qué maravilla.